Tengan ustedes muy buenas tardes, chicos y chicas de los grados octavo y noveno del segundo ciclo. Bueno, me presento, mi nombre es Jonathan, soy profesor de humanidades y en esta oportunidad, vamos a hablar de las revoluciones que marcaron la historia, así como de los planes de colonización que surgieron en el siglo XIX, ¿vale? La primera revolución que vamos a tocar es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge a finales del siglo XVIII, ¿vale? Son movimientos en contra de la opresión de los reyes, de los monarcas, lucha de los pueblos pobres, de los siervos, de los que cultivan la tierra, de los que los monarcas los tratan como si fueran un animalito o un objeto, ¿no? También luchan en contra de los reyes y los comerciantes, porque sienten que el rey, el monarca, la persona que tiene poder, tiene derecho a tenerlo todo cómodo y que los demás tienen que siempre servirles de una manera injusta. Entonces, por esa injusticia es que surge la Revolución Francesa. En contextos generales, se puede decir que Europa tenía una crisis económica en ese momento. Las monarquías estaban bien. Digamos que económicamente le pegaba la crisis a la gente pobre, pero la injusticia surge en que la monarquía, en especial, por ejemplo, la monarquía de Luis VI, que fue casi de las últimas, estaba bien y no se preocupaba por la gente. Gracias a esto, tanto comerciantes como los siervos, como sí, mucha gente de las clases bajas, pues se alzó en armas y entró en una revolución por la justicia de la sociedad, ¿no? De ese momento. Digamos que de la Revolución Francesa surgen los burgueses. Los burgueses son los comerciantes que crean pequeñas ciudades, que dicen es que este ya no es el reino del rey que ya digamos que lo controla todo. No, vamos a hacer ciudades en donde haya el libre comercio, el libre intercambio, en donde la gente siquiera, si es su voluntad, pueda crecer en estrato social, pueda, como decimos hoy día, surgir en la vida. Por decirlo así, esas eran las ideas. Entonces, en eso conlleva la Revolución Francesa, ¿no? Digamos que es una lucha por buscar la libertad de los más oprimidos, por decirlo así. Podríamos hablar que luego, ya también al final del siglo XVIII, es un siglo muy importante para Europa y para el mundo. Surge en Gran Bretaña, la Revolución Francesa surge en Francia, claramente, pero surge en Gran Bretaña otra revolución que se llama la Revolución Industrial, la revolución o la creación de las industrias en las ciudades. Esta también es a finales del siglo XVIII. A ver, ¿por qué la industria surge en Gran Bretaña? Porque Gran Bretaña en ese momento estaba perfecta, digamos que tenía las mejores condiciones de Europa en desarrollo para poder hacer una industria tan grande como la que hizo, un monopolio industrial, un negocio productivo de mercancías tan grande que abarcó a casi todo el mundo. Motivos por los cuales estaba también Gran Bretaña: había una monarquía liberal, digamos que era una monarquía que aceptaba el comercio, que no aplastaba las vidas de una manera tan brutal como antes. Sin embargo, lo seguía haciendo, ¿no? Su territorio no estaba afectado por las guerras, lo cual fue una gran ventaja. También había un sistema bancario monetario estable. Habían monopolios comerciales como el del té o el del tabaco. Muchas rutas de comercio, digamos que las poseía a su totalidad Gran Bretaña. O sea, económicamente estaban muy bien plantados. Tenían un comercio colonial, lo que quiere decir que tienen pequeñas colonias, como lo veremos ahorita, como por ejemplo en África. Colonia quiere decir que mucha gente de Inglaterra va a África y se apodera en muchos sentidos de algún territorio para explotarlo, ya sea para sacar materias primas o ya sea para ir a vivir allá bien, para ir a vivir cómodos a otro lugar, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más les cuento? El mercado estaba exitoso en Gran Bretaña.
Había abundancia en el hierro y en el carbón, por ejemplo. También había, pues Gran Bretaña está en un lugar estratégico, lo cual le permitía mucho navegar, entonces en la navegación también estaban muy bien. Por eso hicieron la revolución industrial. Una revolución industrial es en donde ya no hay siervos y gente del campo simplemente, sino ya hay proletarios, como dijo Marx. Ya habría el burgués o el capitalista que tiene todo el monopolio de la industria y está el sector obrero, que hoy día somos todos. O sea, ya hubo una brecha de diferencia entre el capitalista y entre el obrero muy grande. Y se mundializó, se interconectó toda la producción industrial de bienes y de mercancías. Como tercer tema vamos a hablar del colonialismo en África y en Asia. Tenemos que hablar de que en esa revolución industrial hubo un gran crecimiento poblacional en Europa. Europa creció, en especial lo que fue Francia, lo que fue Gran Bretaña, Inglaterra, todo eso creció con muchas personas, ¿sí? Lo cual obligó a salir a mucha gente de allá, obligó a emigrar a otros continentes. Por ejemplo, en 1887 casi que emigraban 800.000 personas al año, eso es mucha gente. Y en especial iban, por ejemplo, a América, porque América empezaba a tener ese sueño americano. La gente empezaba a pensar que América era la tierra de las promesas, ¿no? Como muchos piensan todavía hoy día. Bueno, discutible. El caso fue que era un buen lugar para donde vivir, era un lugar en donde usted conseguía plata fácil y rápido. Habían muy buenos, digamos que se decían muy buenas cosas sobre América, entonces era atractivo. Otro motivo para salir era la colonización. ¿Qué quiere decir la colonización? Lo que les dije anteriormente. Las potencias de Europa, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, tenían industrias, pero necesitaban materia prima, necesitaban más madera, necesitaban más metales, necesitaban mano de obra que les trabajara en los trabajos pesados, ¿cierto? Necesitaban territorios, necesitaban nuevos mercados en donde ir a vender esas mercancías que ellos estaban haciendo. Para eso necesitaban expandirse. Y eso le llamaron proyecto de civilizatorio, de civilización, como quien dice, los de afuera no son civilizados, vamos a civilizarlos. Por eso la iglesia se iba con sus misiones, los misioneros. Ellos decían eso, pero de fondo era una estrategia comercial, era una estrategia de territorio y económica, como bien lo podemos ver si lo analizamos. Habían varios factores. Económico, pues buscar lugares donde invertir, como lo dije. Buscar materias primas, mano de obra. Había también la mano de obra, eran los negritos, los negros, que eso también fue una campaña total de racismo. La iglesia decía que el negro no tenía alma, el médico decía que el negro era un animal, imagínense. O sea, era tremendamente racista. Eh, también había un factor político que era el prestigio, ¿no? Digamos que Inglaterra o Alemania o Gran Bretaña tenía que venir a decir que tenía prestigio porque iba y colonizaba, tenía el poder de ir a hacerlo, eso le daba prestigio político y poder. Entonces, digamos que por estas razones en general empezaban a surgir estas empresas de ir a apropiarse y colonizar otros pueblos. Futuramente, claro que llegaron a América Latina, en donde estamos nosotros acá de pie, ¿no? En este territorio con la misma idea colonizadora. En este caso llegó, ustedes bien lo saben, España, ¿no? Y pues ya sabemos lo difícil y lo duro que es una de esas campañas. Entonces, repasando, hablamos de revoluciones que cambiaron el mundo, el destino del mundo, francesa, industrial, y hablamos del proyecto de colonización. Creo que es bastante fácil y claro. Les agradezco mucho la atención prestada y espero que estén muy bien en casa.